Bien, vamos a hacer la clase de complicaciones agudas de la diabetes. Como saben, el objetivo del tratamiento de diabetes es evitar las complicaciones agudas y las crónicas macro y microvasculares. Las complicaciones agudas de la diabetes son el síndrome hiperosmolar hiperglicémico no cetoacidótico, la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia. ¿Cuál es la génesis de la cetoacidosis y del síndrome hiperosmolar? Aquí están resumidas ambas. ¿Ya? Lo más importante en una primera etapa es la hiperglicemia, ya sea producida por una deficiencia absoluta o relativa de insulina, el aumento de las hormonas contrarregulatorias que producen hiperglicemia, glucagón, adrenalina, etcétera, o la deficiencia relativa de insulina. ¿Ya? En general, para tener cetoacidosis se requiere una gran deficiencia de insulina, ¿ya? Un gran estímulo de glucagón para, aparte de producir hiperglicemia, producir un desequilibrio en el balance entre síntesis y degradación de los cuerpos cetónicos a nivel hepático, que dependen de hormonas que son sensibles a la insulina, que frena estas enzimas, perdón, y el glucagón que aumenta estas enzimas. ¿Ya? Entonces, cuando hay ese desequilibrio, se producen estos cuerpos cetónicos, que al ser ácidos, bajan el pH sanguíneo, ¿ya? Y se produce entonces un estado de hiperglicemia con cetoácidos y acidosis, ¿ya? En cambio, en el síndrome hiperosmolar, este aumento de secreción de cuerpos cetónicos no se ve tan marcado, y lo que hay sí muy marcado es una gran hiperglicemia, ¿ya? Que produce glucosuria, con eso una diuresis osmótica y pérdida de agua y electrolitos. Y aquí viene la parte clave que explica por qué pacientes pueden permanecer con glicemias altísimas, 500, 600, etcétera, por mucho tiempo sin tener una complicación aguda, severa. Y es porque tienen una gran capacidad de tomar líquidos. Si esa capacidad se pierde, por ejemplo, en adultos mayores que tienen disminuido el reflejo de la sed, o que además se acompaña, como me ha tocado ver tantas veces, con cuadros que generan gastroenteritis, vómitos, diarrea, entonces se produce una hiperosmolaridad. ¿Cuáles son las causas de la crisis hiperglicémica? La más común es el debut de la diabetes, ¿ya? Sobre todo en cetoacidosis. Después las infecciones, ya severas, sí, como el COVID, por ejemplo. La discontinuación del tratamiento, otra causa muy común, el abandono del tratamiento. Después vienen causas más raras como los eventos cardiovasculares, las pancreatitis, y sí podemos ver también hoy muy comúnmente los fármacos, los corticoides sistémicos, por ejemplo, que se usa para tratar el COVID, y las transgresiones alimentarias. Pero en general, eso son el debut, la discontinuación del tratamiento, los corticoides, las infecciones, las pancreatitis, las transgresiones. Bien. ¿Cómo se diagnostica? Este es el diagnóstico del síndrome hiperosmolar. Como su nombre lo indica, muy sencillo, hay que tener un aumento de la osmolaridad sérica. ¿Cómo se calcula la osmolaridad sérica? Multiplicando el sodio por 2 y dividiendo la glicemia por 18. ¿Ya? Generalmente, para que se produzca este gran aumento de la osmolaridad, tiene que haber o una gran hiperglicemia o una gran hipernatremia. Generalmente no hay muchos cuerpos cetónicos y tampoco hay alteraciones del pH. Y el nivel de conciencia puede ir de estar muy despierto a tener somnolencia o coma. En la cetoacidosis también, su nombre lo indica, hay que tener acidosis metabólica, hay que tener un pH menor de 7,3. Y este nivel de pH es lo que divide a la cetoacidosis en leves, moderadas o severas, menos de 7 severa. Ahora, también hay que tener cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos hoy día ya se miden en forma cuantitativa. Hay una concentración plasmática de cuerpos cetónicos que va en 3 milimoles por litro, ¿ya? También se pueden ver en orina y eso nos hace sospechar, pero lo importante es tenerlos aumentados en sangre, ¿ya? Porque el paciente puede tener otra acidosis, puede tener una acidosis láctica si tiene los cuerpos cetónicos normales, ¿ya?
Y la osmolaridad puede estar normal, generalmente está normal. ¿Por qué está normal? Porque no hay mucho pérdida de sodio y la glicemia tampoco está muy alta. Los pacientes para hacer cetoacidosis requieren glicemias no tan altas en realidad cuando se presentan, hasta 250, incluso ahora con el uso del inhibidor de SGLT2 puede aumenta el riesgo de cetoacidosis y se producen incluso cetoacidosis con glicemias normales, ¿ya? Porque es el propio fármaco el que aumenta los niveles de glucagón y disminuye los niveles de insulina y con eso arrastra este equilibrio hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Bueno, primero el paciente tiene síntomas, poliuria, polidipsia y baja de peso. Pero esos pueden ser síntomas de una crisis hiperglicémica, pero también de una glicemia mal controlada sin crisis. Lo que es característico es la debilidad y sobre todo las náuseas y los vómitos, que son muy típicos de la cetoacidosis. Y luego, obviamente, ya con alteración de conciencia. ¿Ya? Estos síntomas, los primeros, pueden ser síntomas de una diabetes descompensada solamente, pero estos ya son más característicos de una crisis hiperglicémica. Si usted tiene la duda de que el paciente puede tener una crisis hiperglicémica, entonces también lo va a examinar y va a ver si tiene las mucosas y las piel secas con mayor razón, si está taquicárdico con mayor razón, si está hipotenso con mayor razón, si está taquipneico con respiración acidótica profunda, con mayor razón. Con eso ya se convence que está en riesgo y lo manda a un servicio de urgencia donde se pueden hacer exámenes y tenerlos prontamente, digamos, porque no se puede tratar ni diagnosticar la crisis hiperglicémica sin exámenes. ¿Y cuáles son sus exámenes? Bueno, la glicemia plasmática, ¿ya? Generalmente se utiliza la capilar también, pero la plasmática, el pH y el bicarbonato que están contenidos en los gases venosos, los electrolitos plasmáticos y la función renal y la cetonemia. Con todas esas cosas usted puede diagnosticar o no una crisis hiperglicémica. Como pueden ver aquí, para el diagnóstico se requiere el pH y el bicarbonato, la glicemia, la osmolaridad sérica que se calcula con el sodio y la cetonemia. La creatinina y el BUN también son muy importantes porque muchos pacientes cursan con insuficiencia renal aguda, ¿ya? Pero estos son los exámenes que usted tiene que pedir para diagnosticar o no una crisis hiperglicémica. ¿Y quién es la sospecha? El paciente que está muy sintomático, con glicemias altas, sobre todo si tienen debilidad, náuseas, vómitos, alteración de conciencia, y sobre todo, de todas maneras, si tienen alteraciones en el examen físico. La gran pregunta es si un paciente que tiene 300, está con síntomas, pero no se siente débil, no tiene náuseas, no está alterado, no tiene hallazgo en el examen físico, hay que mandarlo a hacerse exámenes para detectar crisis hiperglicémica. En general no se hace, o si no se llenarían. Tiene que tener o unos síntomas más profundos, más importantes como estos, o si tiene, de todas maneras, esto tiene que mandar si tiene hallazgo del examen físico, ¿ya? También se pueden medir los cuerpos cetónicos y las glicemias con monitores, ¿ya? Sobre todo los de agua, que miden las cetonas. Ojalá hubieran en todas las consultas, centros médicos, todo para descartar ahí la cetoacidosis. Ahora, ¿cómo se trata? Este es el esquema de tratamiento, no se ha modificado mucho los últimos 10 años. ¿Cómo se resume esto? Se resume en 5 aspectos. Uno, el más importante, es la hidratación. La hidratación se hace con suero fisiológico. Al 0,9%, en la primera hora se pasa 1 a 2 litros. Y luego se puede reducir la concentración de sodio del suero a la mitad, sobre todo si el sodio está alto, y se pasan 250 a 500 ml por hora después. Primero, hidratación. Después, y por eso es que ha cambiado tanto el manejo del potasio, ¿ya? Porque usted no puede poner insulina a un paciente que tiene una crisis hiperglicémica diagnosticada si tiene el potasio bajo, porque lo puede matar, ¿ya? La insulina baja el potasio. Entonces, si el potasio está a menos de 3,5, tiene que suplementarlo, ¿ya? Y si no, no es necesario y lo sigue midiendo, ¿ya? Ahora, si está muy alto, tampoco se puede suplementar en las soluciones, obviamente se pone la solución sin suero fisiológico, pero cuando ya empieza el potasio a bajar de 5, ahí le puede agregar potasio a la solución.
¿Cuándo se usa bicarbonato para la acidosis? Cuando la cetocidosis es severa, cuando tiene el pH menor de 6,9. La insulina es lo cuarto, ¿eh? ¿Estamos? Y aquí empezamos con los distintos esquemas de uso de insulina. En general se usa insulina cristalina, que en realidad se llama regular, por infusión endovenosa, ¿ya? Con una bomba de infusión de insulina que se hace tomando un suero fisiológico de 100 ml, agregándole 100 unidades de insulina y le queda una concentración de 1 unidad por ml y le empieza a infundir insulina a una velocidad de 0,14 unidades por kilo de peso hora, sin bolo inicial, o le pone un bolo inicial de 0,1 unidades por kilo, ¿ya? Que sería, por ejemplo, si pesa 70 kilos, 7 unidades. En general se le pone en día a todo el mundo, ¿eh? Y luego le pone la infusión continua. Se podría manejar con bolos de insulina subcutánea ultra rápida, pero eso no es oficial. Entonces, o un bolo de inmediato de 0,1 unidades por kilo y luego una infusión continua de 0,14 unidades por kilo de peso hora. ¿Ya? Y la idea es bajar la glicemia, pero no tan rápido, 50, 75 miligramos por hora. Si el paciente está con 600, lo ideal es llevarlo ya si tiene un síndrome hiperosmolar, con que lo lleva a 300 estamos bien. Si tiene una cetocidosis, hay que llevarlo a 200. Se puede demorar varias horas, no hay ningún apuro. Si se apura, peligroso. ¿Ya? Así que nada de andar compitiendo quién baja más rápido la glicemia. Eso ya sería una mala práctica. Ahora, ¿qué hace con la hiperglicemia no crítica? Le hizo los exámenes y se descartó síndrome hiperosmolar, se descartó cetocidosis. Lo importante es que muchísimos pacientes, probablemente más de un tercio de los pacientes con diabetes en Chile andan circulando por las calles con glicemias postprandiales sobre 300. ¿Ya? Ahora, así que no hay ningún apuro de tratar esas cosas. Si lo quiere hacer algún tratamiento, hidrátelo con suero fisiológico. Nosotros, por ejemplo, en las consultas le damos agua a los pacientes, a tomar por boca. Y no se recomienda usar insulina en crisis en hiperglicemias no críticas, a no ser que esté muy alta. No baje después de la hidratación, que le voy a dar un bolo de 0,1 unidades por kilo, ¿ya? Y le tiene que decir que tiene que ir a su doctor luego para que le ajusten el tratamiento, que se cuide con la dieta, que es la causa fundamental de esta hiperglicemia no crítica, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué no hay que bajar mucho la glicemia? Porque, como les mostré en las clases, el efecto de bajar la glicemia se consigue a los 5 años de tratamiento y es un 25% de disminución de riesgo de eventos microvasculares y no reduce, sobre todo usando insulina, los eventos macrovasculares. La tercera es la hipoglicemia, que es un evento, hay varias clasificaciones. Lo más importante es saber lo que es una hipoglicemia severa, que es un evento que requiere la asistencia de otra persona para la administración activa de carbohidratos, glucagón u otras acciones, porque el paciente no es capaz de hacerlo por sí solo. No, porque está con un grado de compromiso neurológico y físico que le impide hacerlo solo. No es porque, ay, hijita, prepárame una agüita con azúcar porque me siento mal. No, es porque no puede. No requiere que le tome la glicemia, o sea, uno podría tener teóricamente una hipoglicemia severa con 50, con 30, con 60. Lo que sí tiene que pasar es que el paciente se recupere neurológicamente con la administración de carbohidratos o de glucagón. Después están las sintomáticas documentadas, que son con síntomas pero menores de 70, y se toma la glicemia y tiene menos de 70, con una maquinita puede ser. Probable no documentada tiene los síntomas y tiene más de 70, hipoglicemia asintomática, quiere decir que no tiene los síntomas neurovegetativos, que no es lo mismo de tener los síntomas neuroglucopénicos, con menos de 70, y la relativa, que tiene los síntomas pero tiene más de 70. Ojo que el valor de 70 es arbitrario, ¿eh? La glicemia varía muchísimo, minuto a minuto. Usted puede tener 80, después 60, o se siente mal y dice 80, pero hace 5 minutos tenía 60. Los glucómetros tienen un error de 15 a 20%. También puede ser esa la explicación de por qué hay hipoglicemias asintomáticas con valores menores de 70, o porque hay hipoglicemia relativa con valores más de 70, valores más de 70. Puede ser un error de la máquina. ¿Ya?
Y además que los síntomas y todos los eventos los síntomas neurovegetativos y neuroglucónicos es por el compromiso del sistema nervioso central y periférico, y la glicemia que uno tiene en el dedo o en la sangre puede ser la misma que tenga en el cerebro. ¿Ya? Entonces, todo esto es como medio relativo, los valores. Ahora, recientemente, se han dividido las hipoglicemias en tres niveles. Sigue existiendo la nivel 3, que es la grave, severa, y las otras se separan entre 70 y 54 y menos de 54. Y esto es por el valor en mole, que sería 3 y 2 moles, ¿ya? Y ojo con, porque hay algunos que andan haciendo esta recomendación en forma equivocada. Todas se tienen que tratar con carbohidratos. Podría que las que no son tan, con las que 60, 65, podría ser que no necesariamente le dé agua con azúcar, sino más bien un alimento, un carbohidrato. Pero lo importante es que las de menos de 54 requieren que el paciente, y sobre todo las menos de 3, o sea, las severas, que el paciente se comunique urgente con su equipo tratante para ajustar su terapia. Eso es lo que dice, no es que no se tienen que tratar, se tienen que tratar todas, y estas dos y tres, hay que comunicarse luego con su equipo para tratar, para corregir el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Se dividen en neurovegetativo, sudor, palpitaciones, temblor, hambre, y neuroglucopénicos, confusión, comportamiento bizarro, dificultad grave, visión borrosa, hemiplegia, convulsiones, etc. ¿Por qué se produce? Porque con menos de 80 empiezan a bajar la secreción de insulina, aquí empiezan los incrementos de las hormonas de contrarregulación, que es la que produce los síntomas neurovegetativos y luego los compromisos de conciencia. Ahora, que un paciente no tenga los síntomas neurovegetativos no significa que no tenga ningún síntoma, porque el paciente no se da cuenta de estos síntomas en general. No se da cuenta que está confuso, que está hablando lecera, que está en coma, no se da cuenta. Ahora, ¿por qué la hipoglicemia es tan importante? Como lo he recalcado varias veces, porque el control glicémico intensivo con sulfonilureas o insulina aumenta el riesgo de hipoglicemia severas 3 veces, y al seguir los pacientes que en el tiempo, esos pacientes que han experimentado hipoglicemia severas tienen 200 a 300 veces más probabilidades de morir, de tener eventos macrovasculares, etc. Eso está meta-analizado. ¿Por qué? Probablemente porque los pacientes que tienen hipoglicemia severa están la mayor parte del día entre hiper y hipoglicemias. Y en estos estudios donde se toman voluntarios, generalmente los voluntarios sanos son estudiantes de medicina como ustedes, se les induce una hipoglicemia y se observa que se producen los mismos mediadores inflamatorios y protrombóticos que la hiperglicemia, aumento de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral, de CD4, etc. O sea, la hipoglicemia produce también los mismos fenómenos protrombóticos, inflamatorios, que la hiperglicemia. Ahora, el tema también es que la hipoglicemia puede producir arritmias, sobre todo nocturnas, donde la respuesta simpática está dormida, y lo que hace la hipoglicemia es aumentar a medida que baja la glicemia, queriendo estudio y fácil de hacer, un holter de arritmia y un holter de glicemia, y a medida que baja la glicemia, aumenta el intervalo QT de repolarización ventricular. Entonces, ese aumento del intervalo da el tiempo suficiente para que aparezcan ritmos estópicos, arritmias, extrasístoles, supraventriculares, ventriculares, etc. ¿Ya? Estos estudios se hicieron todos en pacientes asintomáticos con sulfonilurea. En 5 días se mostraron que tenían muchas arritmias. Y se ha vuelto a hacer y marca siempre lo mismo. Imagínate aquí una taquicardia ventricular, eso está como cerca de morirse, asintomático total. Como explicamos, entonces produce la hipoglicemia los mismos daños vasculares que la hiperglicemia y asociado además a las arritmias producidas por la hipoglicemia. Y además produce daño cognitivo, disminución de la capacidad para tratarse a sí mismo, etc. ¿Ya? Esto es muy importante, sobre todo en adultos mayores, donde uno ve muy poca adherencia al tratamiento, etcétera, y hay que hacerla corta, digamos. Si un paciente adulto mayor que está con hipoglicemia no es capaz de tratarse a sí mismo, y no es capaz de llevar la terapia, tiene que recibir ayuda sí o sí de un familiar, incluso eso está protegido por la ley. Ahora, estos hallazgos también, hay muchas cosas en la historia de la diabetes que cambiaron con el descubrimiento de los monitores continuos de glucosa subcutáneo, que se desarrollaron por, por el año 2002. Ven aquí, como midiendo la glicemia por este sensor, se
parece bastante a la que se mide en sangre. Este es un sensor de una bomba. Este es el sensor que se pone bajo la piel. Tiene un hilito de oro que se inserta en la piel, dura 7 días, 14 días y mide la glicemia, la glucosa del tejido subcutáneo todo el tiempo. Este es uno de los informes de estos sensores. Cada uno de estos líneas de color representa un día, ¿ya? Y uno puede ver el promedio de las glicemias, cuál es la glicemia mínima, 59, 53, la variabilidad glicémica, como este es el rango entre 70 y 140, como sube, baja, etc. Este es un paciente que tenía una especie de crisis de compromiso de conciencia, de síncope, tenía un marcapaso, se pensaba que fallaba el marcapaso, no fallaba nada. Tomaba una dosis muy baja de glimipiridina, que es una sulfonilurea, que es una de las mejores, pero igual, a pesar de eso, tenía estas hipoglicemias, ¿ves? Hasta 40. Y se ha investigado, se han hecho varios estudios y se ve que los pacientes que están relativamente fuera de meta, con hemoglobinas de 7,5, pero que usan hipoglicemia y sulfonilurea, tienen muchísima hipoglicemia en solo 3 días, el 56% tiene menos de 40. Y también aquellos que usan insulinas no análogas, NPH, por ejemplo, también tienen muchísima hipoglicemia y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Al parecer, al tener tanta hipoglicemia uno ya las deja de sentir, pero de sentir la respuesta simpática. El compromiso neurológico está, el paciente no se da cuenta, ¿ya? Pero eso se recupera extrañamente, ¿eh? No es un daño permanente. Si el paciente deja de tener hipoglicemia, después lo va a empezar a sentir de nuevo. Entonces, lo que pasa, al parecer, es que si usted a un paciente no le explica lo que es una hipoglicemia y cuáles son sus síntomas, nunca lo va a reportar. Si lo explica, le va a empezar a reportar que sí tiene, aquellos que usan sulfonilureas de insulina. Si le pasa una máquina, el paciente se va a encontrar muchas hipoglicemias. Si le dice que se tome la glicemia 3, 6 veces al día, va a tener muchísimas. Y si tiene un motor continuo, va a ver que estos pacientes casi todos los días tienen al menos una. Entonces, la hipoglicemia severa produce muerte por arritmia y eventos cardiovasculares a largo plazo. Y pues, además, debajo de ella hay hipoglicemias sintomáticas, inadvertidas y hay una gran variabilidad glicémica. ¿Cuáles son las causas de la hipoglicemia? Usar sulfonilureas o insulina, sobre todo de las severas. La metformina, los GLP-1 pueden producir hipoglicemias, pero no severas. Porque el paciente se equivoca en las dosis, se la pone 2 veces, me habré puesto la insulina, se la vuelve a poner, en vez de ponerse 30 de lenta y 2 de rápida, se pone 30 de rápida y 2 de lenta, etc. Error en la alimentación, no entiende que para ponerse la rápida hay que comer, ¿ya? Ayer vi una paciente que se ponía la rápida en la mañana, pero el desayuno se lo tomaba llegando al trabajo. Error en ejercicio, lo más frecuente en actividad física, las señoras que van a la feria, el día que van a la feria, siempre tienen hipoglicemia. Y el alcohol es una cosa bien especial. El alcohol puro baja la glicemia, probablemente porque frena la neoglucogenia hepática. Pero depende de dónde se saque el alcohol, ahí puede subir la glicemia. Por ejemplo, el vino, es como tomar jugo de uva, la cerveza, pisco sour. Pero los otros alcoholes como el vodka, el whisky, pueden bajar la glicemia. Tenemos síntomas de hipoglicemia, tenemos la medición de la glicemia, pero lo más importante es que si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, se recomienda siempre, si un paciente llega inconsciente a un servicio de urgencia, hay que ponerle glucosa. Aunque no tenga, ojalá le pudiera medir la glicemia, pero no, si no se la puede medir, se le tiene que poner glucosa. O sea, independiente de que le pueda o no medir la glicemia, si no se la puede medir, igual le tiene que dar glucosa. Si se la puede medir y está francamente alta 2, 3 veces con una máquina, entonces no tiene hipoglicemia. ¿Cómo se trata? Con la ingestión de al menos 20 gramos de carbohidrato, al menos. Ojalá de absorción rápida, hay tabletas de glucosa que son una especie de papelitos bien finos, o unas capsulitas que se disuelven muy rápidamente en la boca, o con una agua, con unas cucharadas de azúcar disueltas en agua, o una bebida, un jugo con azúcar, ojo que no, la mayoría de los lados siempre hay jugos light, caramelo o un vaso de leche, pero tendría que ser descremada para que se absorbiera rápidamente. Tiene que ocurrir una mejoría en un minuto, o si no hay que repetir el tratamiento. ¿Ya? También se puede administrar glucosa endovenosa, que es lo clásico que hacen en los hospitales, en la urgencia,
O tener un glucagón que está en el auge de la diabetes tipo 1, por ejemplo, es una inyección que se pone así en las películas. ¿Sí? Bueno, viene lista. Ahora, si la hipoglucemia es prolongada, que generalmente se debe a usar sulfonilurea en pacientes con insuficiencia renal, muchas veces hay que prolongar el hospitalizar al paciente, porque usted le trata la hipoglucemia, lo manda para la casa y vuelve a tener hipoglucemia. Un paciente con insuficiencia renal que está tomando por error sulfonilurea, es mejor dejarlo hospitalizado. Para prevenir hay que educar en hipoglucemia, alimentación y ejercicio, preguntar siempre por la presencia de hipoglucemia, ojalá los pacientes, sobre todo los que usan sulfonilurea e insulina, tuvieran la capacidad de autocontrolarse. Hay que tratar de usar los fármacos con menos riesgo de hipoglucemia, las insulinas con menos riesgo de glicemia, ¿ya? Y si va a usar insulina o sulfonilurea, tiene que tener, como lo he explicado varias veces, metas de control menos estrictas. La hipoglucemia es casi siempre un acto médico iatrogénico. La hipoglucemia severa o no severa, menor de 45 o 50, es casi siempre producto del uso de insulina o sulfonilurea y muy raramente de metformina. Se observa hipoglucemia severa con otros fármacos como IDPP4, inhibidores LD2, análogos GLP-1. Pienso que hay alguna cosa rara, que el paciente se equivocó, por ejemplo, que he visto que a veces hay unas metforminas que vienen con glibenclamida y el farmacéutico se equivoca, de todo. Hay los farmacéuticos dependientes de farmacias que he visto de todo, que se equivocan en los LEAM, donde están los adultos mayores, le dan la remedio de uno a otro. Y si a pesar de todo eso no, tiene que investigar el páncreas, ¿eh? Puede haber algún tumor. La evidencia actual dice que la hipoglucemia severa es un factor que aumenta 2 a 4 veces el riesgo cardiovascular y de muerte. Los mecanismos ya se los expliqué. No está claro si eso mismo ocurre con las no severas, y con las inadvertidas también constituyen un riesgo, sobre todo de arritmia y muerte súbita. Muchas gracias.